Me gustó esta película y aunque tomé notas al respecto, no sé realmente qué voy a decir de esta obra. Am, pero divagar es algo a lo que estamos acostumbrados en este canal. Entonces, creo que semióticamente no hay mucho que, que quiera destacar de esta película. Me parece, o sea, que es, o sea, un ejemplo, o sea, muy contemporáneo de cine clásico. No tenemos, o sea, como un uso de las luces, del color, del montaje, o sea, como especialmente um, que pienso, o sea, como o sea, tan expresivo, o sea, o tan no naturalista. Ah, que creo que, o sea, no demerita, o sea, la, a la obra en general. O sea, me gusta así como está. Y definitivamente, ¿no? O sea, hay justo o sea, es una opción válida, o sea, también que el cine o que haya películas, o sea, que tomen este tipo de aproximación, o sea, y no significa que su calidad sea inferior, o sea, a otras que sí tienen, o sea, usos menos realistas, ¿no? O sea, de todos estos elementos. Um, un poco tal vez en el montaje, o sea, hacia el final diría que esta, o sea, se hace como uso de algunos jump cuts, pero incluso entonces, o sea, no es, creo, especialmente disruptiva en su forma. Uh, Respecto a la historia, como el protagonista entra en eh, o sea, en esta posición, ¿no? O sea, en donde tiene que realizar una obra de teatro con un grupo de presos que no saben nada de teatro y no entienden y no les interesa, o sea, tampoco, o sea, como aprender o investigar, o sea, como digo, están ahí porque es parte, ¿no? O sea, de las actividades que tienen que cumplir o que tienen que realizar, o sea, entre otras opciones, o sea, que tienen también pues, otros reos. Um, pero al protagonista plantearse, o sea, también este objetivo o querer llevarlo más lejos, um, pues justamente, o sea, por el contexto en el que está trabajando, o sea, hay diferentes obstáculos a los que se va a enfrentar, o sea, y que va a tener que superar o no. Y nada más, o sea, la puesta en escena, creo que normalmente, o sea, no la veo de esta forma, o sea, tampoco tan simbólica. Pero hay un momento en donde el protagonista se coloca, está en unas escaleras con barandales y se coloca justo, o sea, como... y desde el posicionamiento de la cámara, o sea, el personaje está atrapado, ¿no? Entre rejas. Um, entonces, en general, o sea, el resto de la película me parece que no tiene este tipo de uso del mise-en-scène. Pero bueno, o sea, a pesar de que él no es
está, o sea, como tras las rejas, ¿no? O sea, como su grupo de actores, sí hay, ¿no? O sea, como un sentido de aprisionamiento que también, o sea, en muchas otras historias, o sea, pues eh, podríamos decir que también existen, ¿no? O sea, personajes que están encerrados, o sea, en sus propias limitaciones, o sea, o en su forma de pensar inicial, o sea, o lo que sea, y que tratan, ¿no? O sea, también de escapar de esos espacios que los limitan. Um, eh, pero bueno, o sea, más allá de eso, o sea, creo que la película, o sea, no utiliza, o sea, como, no hace, o sea, como mayor uso, o sea, de este tipo de recursos. Um, Me llama la atención también que cuando el director, o sea, que es un actor, ¿no? O sea, que está haciendo de director por primera vez, ah, no sabe, o sea, no saben los presos, de nuevo, o sea, no tienen, o sea, ninguna formación, o sea, al respecto, les enseña cómo respirar. Y eso, o sea, es algo que de hecho es, o sea, bastante interesante, o sea, cualquier, creo que actividad que involucre pararte frente a un escenario, frente a una audiencia, digo, ya sea que actúes, que cantes, que toques, o sea, también especialmente instrumentos de viento o aliento, que haga, o sea, incluso, ¿no? O sea, un stand-up, un monólogo, que creo que justamente, o sea, requiere de una preparación de cómo respirar, o sea, que es, o sea, también algo como divertido, o sea, de pensar, porque, o sea, es algo, o sea, que hacemos todos los días, ¿no? O sea, como literalmente, o sea, si no respiras, te mueres, o sea, y no obstante eso, aún así, o sea, si llegas, o sea, como a relacionarte, o sea, como, o querer, o sea, realizar este tipo de actividades, o sea, a, tienes que aprender, o sea, cómo respirar, una forma correcta de cómo respirar, de cómo dónde hacer pausas, o sea, cómo inhalar sin que se escuche, o sea, en un micrófono, o sin que se note, ¿no? O sea, de manera que distraiga, o sea, de lo que sea que estés haciendo. Entonces, siento que es justamente, o sea, también curioso como antes, o sea, digo, sí hay como un proceso introductorio, o sea, este personaje además es un reemplazo de alguien más que enseñaba en la prisión. Entonces es como, bueno, o sea, quiénes son, ¿no? O sea, como qué es lo que saben hacer, o sea, o que llevan, ¿no? En dónde estaban. Entonces, pero antes de proponer, o sea, una obra, antes de decir, a ver, vamos a actuar, vamos a ensayar, levántense, posiciones, o sea, es como, a ver, respiren. Y me encanta, o sea, justo un poco, o sea, esta forma, o sea, en la que les habla y cómo hace estas indicaciones, o sea, de, a ver, respire, no sabe respirar, o sea, a ver, enséñale, ¿no? O sea, como usted que sabe respirar. Entonces, um, y si alguna vez, o sea, lo intentas justamente, o sea, no es imposible, o sea, porque creo que como cualquier actividad, o sea, la repetición ayuda justamente a mejorar. Entonces, digo, quieras aprender a cocinar, andar en bicicleta, manejar un coche, o sea, si no sabes hacerlo inicialmente, puedes aprenderlo gracias a la repetición. Y en este caso también, o sea, los personajes tienen que aprender, y no es lo único, ¿no? O sea, justamente tienen que memorizar diálogo, tienen que hablar más fuerte para que se escuchen, o sea, etcétera. Pero justamente es como, ok, inicialmente tenemos que aprender a respirar, o sea, o tienen que aprender a respirar. Entonces hay justamente como, o sea, estos ejercicios y a ver, o sea, otra vez no quieren hacerlo, o sea, hay vergüenza, hay también burla entre ellos, lo cual no motiva, pero es también, o sea, cómo aprenden, o sea, o cómo tienen, o sea, que avanzar, o sea, en estos aspectos que parecen mínimos, pero que son de hecho, o sea, la preparación, o sea,
la antesala, o sea, para hacer cosas más complejas. Antes de que recites, o sea, este monólogo extenso, este poema frente a todos y en voz alta y haga, o sea, o te pongas a gritar o a saltar o lo que sea, es como tienes que hacer esto otro, ¿no? O sea, que parece incluso que tal vez no está relacionado, no es importante o puedes hacer esto sin hacer lo primero, pero no, tienes que iniciar aquí. Entonces, justo, o sea, también te adentra la película un poco, o sea, porque creo que también, o sea, es mínimo, pero un poco a este proceso de la actuación. También los pone a hacer el ridículo, o sea, como de, a ver, actúen como monos, a ver, griten, ¿no? Salten y agarran las sillas, o sea, y demás. Y es parte, o sea, también ok, pensar en que los va a ver un público y que no necesariamente, o sea, incluso, o sea, obviamente, o sea, la idea es prepararte y hacer las cosas tan bien, o sea, que tu trabajo guste a otros, pero también es posible que no. Y es parte también, o sea, de, ok, cómo te vas a relacionar con la audiencia. O sea, digo, después de la obra si no les gusta, pero también en la obra, ¿no? O sea, que tienes que gritar, que tienes que tirarte al suelo, que tienes que, lo que sea, y no vas a hacerlo como a ver despacio o lo que sea, o sea, tienes que hacerlo también, o sea, de una forma en la que creas que estás en la situación, o sea, o te comprometas lo suficiente con la situación que estás actuando. Y no puedes, o sea, como hacer eso lo suficiente, o sea, si te sientes muy consciente de qué van a decir, o es que están hablando entre ellos, ¿no? Seguro se están burlando, me están criticando, o sea, tienes que ignorar eso lo suficiente para poder hacer la actuación, o sea, como de entrada, o sea, pero también continuarla, o sea, cualquier otra intervención que tengas o cualquier otra cosa que tengas que hacer, o si sales de escenario y luego vuelves a entrar, o sea, tienes que también, o sea, aceptar hacer el ridículo. Entonces, o sea, entrar un poco, o sea, como en ese... o sea, como en ese mundo histriónico, en ese mundo, o sea, del teatro, desde este contexto, ¿no? O sea, también desde la ignorancia, o sea, de estos personajes que realmente, o sea, no sabemos igual, o sea, como quiénes son o de dónde viene. Y eso es algo, o sea, que también disfruto bastante de la película, porque hay esta idea, por ejemplo, de o sea, que son, ¿no? O sea, también como instrumentos de ayuda, digamos, en cuanto a caracterización, en cuanto a actuación, definitivamente, o sea, en cuanto a guionismo. Sobre, o sea, que tienes que, o sea, por ejemplo, si tienes un personaje, ¿quién es ese personaje? ¿Qué cosas le gustan? ¿Cuál era su infancia? ¿Cómo era la relación con sus padres? ¿Qué quería hacer de pequeño, no? O sea, y ¿qué hizo, no sé, no? O sea, 10 días antes o 24 horas antes, ¿qué va a hacer después? Y, y también está esta idea de la herida base, que tus personajes tienen que tener una herida que puede ocurrir en la película, o sea, en el transcurso de la película, o que ocurrió tiempo antes de que iniciara la obra. Pudo suceder en su infancia, pudo suceder, o sea, un día antes, pudo suceder 5 años atrás, o sea, pero es algo que le duele muchísimo al personaje y que va a determinar la forma en la que actúa en el presente y que va a tener que superar hacia el final de la película, ¿no? O sea, o que va a tener que tener por lo menos la oportunidad de superar hacia el final de la película. Entonces, que justamente puede ser como, es que de pequeño, o sea, no sé, no sea un trauma familiar o una experiencia, o sea, o casi se ahoga y le tiene miedo al agua, o sea, diferentes cosas. Y entonces, o sea, eso va a dictar, o sea, si el personaje, o sea, cómo actúa, cómo se relaciona con su mundo y con otros personajes. Am, pero intencionalmente esta película no nos dice demasiado de quiénes son estos presos ahora actores, ¿no? O sea, y que son actores, o sea, porque están trabajando con este director de teatro.
pero no sabemos, o sea, y eso también, o sea, tiene que ver con la intención del protagonista, que dice, o sea, quiero verlos como actores, ¿no? O sea, para él, o sea, ellos son actores y tiene que dar indicaciones y ellos tienen que responder, o sea, tienen que ensayar y hacerlo otra vez y si dice más fuerte, que lo hagan más fuerte, o sea, todo eso. Y, y no quiere saber, o sea, como ni siquiera por qué están ahí, ¿no? O sea, qué delito cometieron, o sea, o cuántas veces, o en qué momento, o sea, los arrestaron, ¿no? O sea, desde cuándo están en la cárcel, qué tan largas son sus sentencias, o sea, no le interesa a este personaje, al protagonista, o sea, saber eso, porque no lo necesita, o sea, para poder avanzar con ellos, o sea, en este proyecto. Y de hecho, o sea, pues pudiera ser, ¿no? O sea, un impedimento o un obstáculo, o sea, si sabes que estás trabajando, o sea, con qué clase de criminal. Entonces, me gusta que esta película, o sea, también rechaza, o sea, esa aproximación porque llegas, o sea, a identificar a estos personajes, o sea, sabes cuántos son, sabes cómo se ven, o sea, si son delgados, si tienen sobrepeso, o sea, su tipo de cabello, su color de piel, quién es, no sé, no, o sea, como su forma de actuar, quién es a lo mejor más responsable, quién es más enojón o volátil, ¿no? O sea, o impulsivo, quién es más serio, quién es más, o sea, entonces puedes, o sea, tener como estos personajes que tengan, ¿no? O sea, una visualidad y una personalidad, o sea, que puedes como asociar y que te permite, o sea, identificarlos y saber si uno falta, o sea, o quién salió, o sea, de todos en el grupo y demás. Entonces, y justamente hay, o sea, otra recomendación que en este caso, o sea, la película es o sea, es la que decide tomar, puede estar relacionada con la de la herida base. Am, pero en este caso, o sea, la película elige una de las dos en lugar de ambas, que es el que los personajes son lo que hacen. Entonces, y es, o sea, o sea la idea es que un personaje no debería ser o no puede ser lo que dicen que es. No, o sea, no puedes, o sea, como establecer un personaje o sea, no puedes tener como un personaje que hable de otro y que diga, es que este personaje que ves aquí, o sea, como es muy, es muy noble, o sea, o muy gracioso, es muy divertido, no, es que es muy serio, o sea, o es que se molesta por todo, o sea, o es peligroso, o sea, ten cuidado, o sea, porque es como... o sea, digo, obviamente, ¿no? Ese tipo de diálogos pueden existir, o sea, y abundar en diferentes medios, pero la idea es que, o sea, no puedes decir cómo es un personaje, tienes que mostrar cómo es un personaje, porque si dices cómo es, o sea, cualquier aspecto, o sea, positivo o negativo, dice David Mamet, es mentira. Porque no hemos visto el personaje o no vemos el personaje que sea así. Entonces, si me dices que es chistoso, y no ha hecho nada chistoso hasta ese punto, es mentira, no es un personaje chistoso. Si después lo hace, va a ser verdad, pero va a ser verdad porque lo hizo, porque fue chistoso el personaje, no porque dijeron que era chistoso, porque 10 dijeron que, o 20 o 500, no, o sea, es porque el personaje tiene que actuar, o sea, de una forma para ser de esa forma, el personaje es lo que hace. Entonces, en este caso, o sea, justamente por eso podemos también tener un sentido o asignar un sentido de identidad a los personajes. ¿Quién es, o sea, el impulsivo? ¿Quién es, o sea, el que duda de sí mismo? ¿Quién es el comprometido y responsable? ¿Quién es? O sea, entonces, justamente, o sea, por tener eso, o sea, no es necesaria, o sea, como esta cuestión, o sea, de cuáles son sus pasados, ¿no? Cómo era su infancia, cuál era la relación con sus padres, o sea, porque los personajes los estamos conociendo ahora, y ahora es como vemos cómo avanzan, ¿no? O sea, en su actuar, o sea, si dudan, si están seguros de sí mismos, si abandonan, ¿no? O sea, un proyecto.
justamente, o sea, todo eso, o sea, nos va a revelar, o sea, quiénes son. Um, no obstante, la idea de herida base también está asociada al viaje del héroe, ¿no? O sea, qué es lo que tiene que superar el personaje, o que le sucedió esto que lo volvió miedoso, o que lo volvió desconfiado, o que lo volvió mentiroso, mentirosa, o que la volvió lo que sea, y va a tener que, o sea, como que pues recorrer todo esto, o sea, realizar este viaje para poder cambiar, ¿no? Entonces, justo, o sea, los personajes como tal no tienen, digamos, o sea, una especie, o sea, de viaje del héroe amalgamado, o sea, tal vez. Vale la pena reflexionar más sobre esto, pero justamente en donde ellos mismos, ¿no? O sea, son y se saben presos. Y están ahí, o sea, porque es parte como de las obligaciones, pero este protagonista, o sea, quiere que ellos tengan interés en el teatro, o sea, él quiere realizar, o sea, un buen trabajo en su papel de director, y eso implica que ellos tienen que hacer un buen trabajo como actores, tienen que aprender el texto, tienen que hablar fuerte, que respirar bien, ¿no? O sea, entonces, um, justamente el... Distracción. Eh, entonces, el protagonista ni siquiera, de hecho, tiene un viaje del héroe como tal. O sea, hay un objetivo externo que es trabajar, o sea, con estos presos, y eventualmente se suman otros objetivos externos, como, ok, hay que hacer una presentación en tanto tiempo, oye, pero trabajamos bien juntos, o salió muy bien la obra, pueden hacer algo más, o sea, o no les gustaría algo más. Y entonces, o sea, hay ese tipo, o sea, de objetivos um, externos que no necesariamente, o sea, están relacionados con un viaje de aprendizaje interno, ¿no? O sea, ay, el personaje tiene que ser valiente o altruista, o sea, no sé, ¿no? Honesto, lo que sea. Eh, y justamente, o sea, me llama la atención como una película que rechaza, o sea, también la idea del viaje interno. Tal vez no completamente, o sea, pero en general, o sea, y aún así, ¿no? O sea, puede ser o puede sentirse bastante emotiva. Um, en el caso de los presos, ellos, o sea, empiezan, ¿no? O sea, con pasan de ser desinteresados de esta actividad a interesarse mucho por esta actividad, de incluso, o sea, como criticarse entre ellos, o sea, decir como de, oye, o sea, pero pues, ¿qué hay de la obra? O sea, o no puedes decir esto en serio, ¿no? O sea, o como de, o no tienes como consideración, ¿no? O sea, como por lo que todos estamos haciendo, lo que sea, ¿no? Entonces, también ves, o sea, un poco como, supongo, ese compromiso que no tienen y que después sí. Um, y igual, por ejemplo, o sea, o sea, pudiéramos decir como que hay cambios de que pasan de ser irresponsables a ser responsables, de no creer en sí mismos, a creer en sí mismos porque se dan cuenta que sí pueden hacerlo, o que ya hicieron algo, entonces pueden hacer más. Um, pero no es, o sea, creo, un arco dramático, o sea, tan estructurado, o sea, que abarque la totalidad, o sea, o la mayor parte de la película. Digo, está tal vez como regado por ahí, o sea, pero no, o sea, no es como de lo logrará, no lo logrará, o de, este tiene que aprender tal cosa, y este otro personaje tiene que aprender esto otro, y este sí lo aprendió, no lo aprendió, o sea, entonces realmente, o sea, por eso están como amalgamadas estas... estos viajes internos, o sea, si es que hay, o sea, en cuanto a que digo, sí hay cambio, pero no hay, o sea, como tal, una progresión o sea, como creo que tradicionalmente posicionada, ¿no? O sea, en la estructura. Um,
porque además, o sea, en la película no es como de wow, o sea, lograrán hacer como la obra o no, o sea, desde el principio, o sea, si hacen esta obra, y luego la cuestión es como, ok, o sea, harán esta otra obra, y luego fallan en esa otra obra. Y ok, o sea, digo, sí, sí hay, o sea, como estos cambios también, como de, pero la gente se rió y les dice como decía, o sea, porque estaban haciendo el ridículo, tienen que estar comprometidos, son profesionales. También me gusta incluso esta idea, o sea, del profesionalismo, o sea, que supongo puede debatirse, o sea, mucho más, pero la película, o sea, lo plantea de esta forma en donde los personajes, o sea, dicen como de no somos profesionales y porque no tienen como preparación, o sea, más que la que les está dando este maestro. Pero él les dice, o sea, tienen paga. Eso los hace profesionales, ¿no? O sea, sí son profesionales. Y por eso, o sea, como tienen que actuar como tal, o sea, tienen que comprometerse, o sea, con la obra. Am, entonces, aún así, o sea, la película creo que se sostiene bastante bien, o sea, con estos objetivos y conflictos externos. Am, También me gusta, o sea, esta frase, o sea, que de hecho creo que está, o sea, también como presente a lo largo de la película y de todos sus personajes, o sea, la cuestión de la esperanza que muy al principio, o sea, llegan a decir, la esperanza es absurda, porque justo tienen, o sea, están todos encerrados y tienen que esperar, o sea, además todo el día, ¿no? O sea, tienen que esperar a salir de sus celdas, tienen que esperar a comer, tienen que esperar a que los regresen, tienen que esperar a que los saquen al patio, tienen que esperar, o sea, entonces, um, justo por eso el maestro, o sea, decide darles esta obra de Godot, en donde tienen que, son personajes que esperan, y es un absurdo. Entonces ve esta relación también hay un poco, o sea, esta discusión en la película de qué significa ser buen actor y que no es lo mismo ser buen actor a ser sincero. Y ellos no son buenos, pero son sinceros. Entonces con eso, o sea, no puedes ser un buen actor si no eres sincero, pero puedes ser sincero sin ser un buen actor. Entonces su trabajo es, o sea, como hacer que se conviertan en buenos actores, pero tienen este elemento, o sea, que para él, o sea, es lo principal o lo más importante. Um, y justamente ves como el personaje, por ejemplo, el protagonista, tiene la esperanza de realizar estas obras, porque hay, o sea, también muchos obstáculos de no somos una compañía de teatro, somos una prisión, o sea, y sin embargo él se ve como de no soy, o sea, como un tutor de un curso de reinserción, soy un director de actores, entonces, um, todos tienen, o sea, ciertas expectativas justamente de lo que puede resultar y cómo quieren que resulte. Hay uno de los presos, o sea, que quiere ver a su esposa, otro que quiere ver a su hijo, otros que a lo mejor, o sea, quieren que la obra salga bien, o sea, o quieren salir, sentirse libres, o sea, um, entonces todos tienen, o sea, como diferentes esperanzas, a veces compartidas. Um, y tal vez, o sea, la película, o sea, justo se cuestiona, o sea, si es absurdo que tengan esas esperanzas. Porque incluso, o sea, en el teatro, o sea, pueden aplaudirles y pueden tener, o sea, pueden recibir regalos, o sea, flores, peluches y demás. Y todo eso se los quitan porque tienen que regresar a la cárcel y no pueden quedarse, o sea, con todo eso, ¿no? O sea, hay un reglamento, en las cosas perecederas, o sea, como flores, chocolates, o sea, las tiran a la basura, no se las pueden comer, y demás, o sea, y otros, o sea, pues se las quedan, o sea, las almacenan ahí en la cárcel, pero, o sea, no, ellos no tienen acceso a sus cosas, ¿no? O sea, y no pueden, o sea, porque eso es parte, o sea, de cómo funciona. Entonces, también, o sea, es como, bueno, si hacer este trabajo y recibir estos aplausos, o sea, si te dan esperanza, o sea, de lo que puede ser,
o lo que puedes obtener, o sea, no nada más como de estos regalitos, o sea, sino como, bueno, ¿qué más pudiera, o sea, a qué más pudiera llevar esto? O sea, hay también tal vez, o sea, una discusión planteada ahí o introductoria, o sea, o elemento introductorio a esta conversación, o sea, sobre si la esperanza que sienten los personajes como resultado de este trabajo que hacen es absurdo, porque finalmente van a regresar a las celdas, los van a encerrar, les van a quitar, o sea, las cosas, y así es como tiene que ser. Y hay, o sea, o sea, no nada más, o sea, como en términos de, bueno, ok, sí, porque está institucionalmente establecido así, pero también, o sea, porque no es que sea una injusticia, ¿no? O sea, digo, hay como razón, o sea, de este tipo, o sea, de reglamentaciones. Y también en cuanto a un sistema legal, o sea, que están ahí, o sea, hasta donde sugiere la película, no injustamente. Todos han cometido, o sea, crímenes que los han llevado a esa posición. Entonces también, o sea, si les quitan su libertad, si tienen que estar encerrados, o sea, es algo ganado o es algo merecido. También las flores, también el chocolate. Pero, o sea, siente en contradicción a esto, o sea, eso también, ¿no? O sea, tiene una razón, o sea, de ser prioritario. Um, eh, Así que, no sé, y no obstante, o sea, también la película siento que tiene, o sea, es bastante optimista a pesar, o sea, de ciertos golpes de realidad, algo duros, o sea, que presenta. Am, pero, por ejemplo, o sea, cuando están todavía, o sea, en una etapa, o sea, muy inicial, es que, o sea, algunos, o sea, uno de ellos, ¿no? O sea, es como de, no me gusta, ¿no? O sea, entonces me voy y se levanta, o sea, y camina hacia la puerta. Y este maestro, ¿no? O sea, o este director les dice, o sea, como de, o sea, si no quieres esto, vete, ¿no? O sea, yo me quedo con los que quieren trabajar. O sea, no voy a estar, o sea, como aquí tratando de convencerte, ¿no? O sea, o de empujarte, o así como de que tú puedes, o sea, o no, mira, sí hazlo, o sea, o a ver qué te ofrece. Es como, tienes que hacerlo. Pero si no quieres, o sea, pues adiós, ¿no? O sea, entonces también, o sea, sí, no te voy a obligar yo. Entonces, am, y cuando deciden quedarse, o sea, también, o sea, les dice, y esta reflexión, o sea, también me parece, o sea, bonita, y también acompaña la película hasta el final, porque les dice, o sea, será duro, no, o sea, como no va a estar fácil, y van a tener que hacer, o sea, mucho trabajo. Pero se sentirán orgullosos. Porque también, o sea, inicialmente es como, bueno, ¿y qué ganamos? ¿Nos reducen la sentencia o qué? O sea, es como, yo no les puedo prometer eso, ¿no? O sea, y eso no depende de mí. O sea, pero algo que sí les puedo decir, o sea, y que sí les puedo garantizar, es que les va a costar, pero si hacen el trabajo, o sea, les va a gustar el resultado. Entonces, y justamente, o sea, eso es lo que sucede. Ellos se sienten bien, o sea, de ser aplaudidos, de haber hecho bien la obra, de haber recordado, o sea, un diálogo que les costaba mucho trabajo también ver ese aprendizaje, o sea, se siente bien, porque justo, o sea, es como de, es que, no me sale, me cuesta trabajo, y es que, ¿qué estoy diciendo? O sea, ¿qué significa esta palabra? Ni siquiera sé, o sea, pero es como, ok, o sea, lo haces una y otra vez y no es sencillo, o sea, pero justamente el placer, o sea, de haberlo logrado, tiene que ver con cuánto trabajo costó haberlo logrado, haberlo alcanzado. Entonces, y justo ver eso, o sea, en los personajes, o sea, pues también, o sea, sí hay, o sea, como esa empatía, ese sentimiento compartido. Por lo menos, o sea, lo hubo para mí. Am, y también, bueno, por ejemplo, no sé, o sea, habla la película, o sea, de que la verdad, o sea, está en la vida de estos personajes, o sea, por eso, lo cual también se asocia a eh, un tipo, o sea, de teoría histriónica, actoral, o sea, como la actuación
deriva inevitablemente, digo, eso también, o sea, pues se ha replanteado y revaluado, o sea, pero como, o sea, creo que la película, o sea, justo se asocia esta idea de que cuando actúas tienes que poner de tu vida, porque no hay otra alternativa, ¿no? O sea, como de dónde más vas a sacar tu trabajo, no, o sea, tu actuación. Entonces, eh, y entonces, o sea, justamente, o sea, parte como también de la autenticidad que este maestro ve en sus alumnos, o sea, es como, o sea, esa verdad asociada con el texto. El texto dice tal, 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 y estos son, o sea, los maestros, ¿no? O sea, de esperar. Estos son, o sea, como un poco, ¿no? O sea, el reflejo, o sea, de lo que dice la obra, o sea, son el absurdo, son la esperanza, son, etcétera. Entonces, um, y uno de ellos, o sea, también de los actores, o sea, menciona como parte, o sea, de su vida, y al final le dice como del el maestro, o sea, pero no estás aquí por eso, ¿verdad? Es como, no. Pero vendía libros, vendía novelas, o sea, literatura, tal vez poemas, no sé, o sea, entonces, uh, y menciona, o sea, cómo traficaba con historias. Lo cual, o sea, pues igual, ¿no? O sea, puedes como asociarlo mucho al teatro y a cualquier arte narrativo, o sea, como las personas que trabajan en teatro, en cine, en literatura, o sea, son personas que trafican, que el término, porque hay traficantes, o sea, en esta prisión, o sea, eh, pero bueno, o sea, si trabajas como en estos otros ámbitos, o sea, eh, eres traficante de historias o traficas con historias. Entonces, y justamente, o sea, esas historias también, o sea, de hecho lo que muestran en el teatro es como de, es que no hay inicio, no hay final, o sea, también habla, o sea, un poco también, o sea, de las posibilidades del teatro, o sea, como el teatro no necesariamente cuenta historias, a pesar de estar muy asociado el medio, o sea, con eso. Um, pero no está obligado, ¿no? O sea, o no está limitado, o sea, solo por eso. Aún así, por ejemplo, la película, o sea, sí cuenta una historia y justamente la representación teatral que hacen se convierte o deriva eventualmente en una historia, um, en un monólogo que cuenta el maestro, o sea, y que es relatar, o sea, la historia. Y no hay, o sea, como más personajes, no es como de, a ver, o sea, yo protagonista, tú antagonista, o al revés, o sea, y cuál es el conflicto, o sea, sino contar una historia. ¿No? O sea, pero no contarla, o sea, como de esta forma más tradicional del teatro, o sea, sino contarla, platicarla, y eso, o sea, que te lleve a imaginar espacios, imaginar personas, imaginar rostros, imaginar voces, actitudes, ¿no? O sea, como a través de todo esto, o sea, que yo estoy contando con la palabra. Um, y, o sea, también me gusta ver, o sea, el orgullo, o sea, y la emoción, o sea, de los personajes cuando ven su vestuario, cuando ellos se caracterizan, o sea, porque eso, o sea, va sumando logros que al mismo tiempo, o sea, te hacen seguir adelante, ¿no? O sea, tenía que dar 10 pasos y qué difícil o qué imposible se veía, pero ya di uno, o sea, y eso me motiva a dar otro, o sea, y ya di 2 pasos y quiero dar, o sea, un tercero. Y entonces, o sea, es también recibir esas recompensas lo que hacen, o sea, van modificando, o sea, como la realidad. Y entonces, o sea, quieres seguir modificándola. O sea, si recibes algo bueno, no, o sea, por algo que hiciste, o sea, quieres seguir recibiendo eso bueno o más cosas buenas. Entonces, justo, o sea, también en cuanto a reinserción, o sea, y terapia, o sea, correctiva, ¿no? O sea, y demás, o sea, pues también es como un buen caso, o sea, de tal vez de la terapia conductista, ¿no? O sea, tal vez no por completo, eso también discutible, en la película. Am, y
El personaje más complejo, o sea, creo que diría yo que es justo el protagonista. No lo veo, o sea, tan complejo, o sea, como muchos otros ejemplos, ¿no? O sea, de otras películas. Pero sí tiene, o sea, o sea, hay también, o sea, hay una discusión, o sea, en un momento, o sea, de las cosas que él quiere y que vemos que también, o sea, no nada más prepara a los actores, también se tiene que pelear con la prisión, ¿no? O sea, y decir, necesito más horas, ¿no? O sea, y si tenemos como de tal hora a tal hora, necesito que se respete el horario y que no se lleven a los presos antes. Y también, o sea, digo, entiendes que es, o sea, todo un sistema, ¿no? O sea, es que no nada más, o sea, te atienden a ti, ¿no? También tienen que atender, o sea, como tal área y tal área y tal área. O sea, entonces, también, o sea, ellos están como organizados, o sea, tienen como una rutina que cumplir. Pero él, o sea, pelea, o sea, también, pues, porque su trabajo, o sea, se haga bien, o sea, y necesito mínimo más tiempo, o sea, como este tiempo, necesito mínimo, o sea, tantas horas, como mis actores, o sea, pues tengo que trabajar con ellos, etcétera. Y incluso en algún momento, o sea, él exige que tengan paga, algo que pues no iban a tener, o sea, para nada. Y es también, o sea, pues la o sea, por eso, o sea, también pues puede decirle puede decirles que son profesionales, o sea, porque ganan dinero con su actuación. Este, y aún así, otro personaje, su hija, lo confronta en algún momento y le dice, o sea, es que no estás haciendo esto por ellos, ¿no? O sea, no es porque seas como buena persona y quieras que tengan mejores vidas o lo que sea, lo haces por ti, o sea, lo haces por tu ego, porque tú quieres, o sea, o querías ser director, o sea, porque te gusta, o sea, poder como viajar y montar y demás. Y le dice como, sí, o sea, ¿y qué tiene? Que a mí me guste, ¿no? O sea, no puedo existir, o sea, y creo que el personaje tiene justo este egoísmo que sería tal vez, o sea, como su mayor carencia, o sea, o su mayor falla. ah, y que no, o sea, creo que la película, o sea, no lo plantea como si aprenderá o no el personaje a ser menos egoísta. O si será más egoísta al final o igual de egoísta al final, ¿no? O sea, como creo que eso no es, o sea, lo que la película le interesa explorar. Y algo que me parece también, o sea, muy interesante, o sea, como decir de egoísmo malo y altruismo bueno, es que de hecho este personaje, o sea, también creo que es un buen ejemplo de nuestro mundo. Porque sí es egoísta, sí hace esto porque él quiere, porque es su trabajo, porque, o sea, también les dicen así como de lleguen a tiempo y porque vengo aquí a trabajar y no esperar, y les dicen como, pues, dile como, pues, que nos abran las celdas antes y demás. Pero justamente a cuántas personas está beneficiando por su egoísmo. Porque sí, es egoísta, sí hace esto por él antes que por ellos, que por todos los demás. Tal vez nunca tome en cuenta a todos los demás. O sea, podrían ser cualquiera, ¿no? Podrían ser ninguno. O sea, lo hago por mí, porque yo quiero. Pero justamente porque lo hace por él, o sea, no nada más les da esta esperanza a sus, a sus alumnos, a sus actores, ¿no? O sea, de que pueden hacer más o que pueden aprender o a qué podrían dedicarse una vez que salgan de la cárcel. También, o sea, cuando trabaja en el teatro, beneficia a las personas que trabajan en las luces, que trabajan en la entrada, que venden boletos, que hacen la publicidad, que llevan a la gente a sus asientos. O sea, digo, todo, o sea, una infraestructura, ¿no? O sea, de trabajadores. O sea, que digo, si él no trabaja en teatro, o sea, pues aún así tienen trabajo, ¿no? Ya existe el teatro desde antes, ya existen obras, ya existen actores, compañías que llegan, se van, entran otras. Pero, o sea, aún así es o sea, esto es lo que él decide hacer, o sea, o lo que él puede hacer, lo que puede ofrecer, y lo hace también, o sea, que
si bien podían quedarse nada más como en esta pequeña representación, o sea, en la prisión, o sea, ven el potencial de que esto salga a otros lados, ¿no? O sea, justamente, o sea, le interesa también a otras personas que quieren recibirlos, quieren tenerlos, X cantidad de funciones. Entonces, justamente, o sea, creo que muchas cosas, o sea, pueden hacerse de manera egoísta. Sí hay, ¿no? O sea, también ejemplos muy genuinos de altruismo, de querer ayudar, o sea, o de donar a organizaciones, a caridades, que querer, o sea, ayudar a una persona que ves que tiene un problema en la calle, ¿no? O sea, o en tu escuela o en donde sea. Y puedes hacerlo, o sea, no porque quieras un reconocimiento, un aplauso, o sea, ni siquiera, o sea, unas gracias, ¿no? O sea, puedes nada más hacerlo porque quieres ayudar y eso ya es, o sea, como el beneficio que esperas recibir, ¿no? O sea, el haber ayudado, o sea, o ver el resultado, o sea, de que ayudaste a esa persona. Pero aún así, o sea, creo que muchas acciones egoístas sumadas de querer alcanzar un objetivo propio, de querer llegar a una meta, de querer realizar un trabajo, de querer generar, o sea, un servicio o un bien, o sea, son cosas que pueden aportar a otros, aportar a individuos, aportar a una sociedad. Y entonces, o sea, muchos egoísmos individuales pueden resultar, o sea, justamente en consecuencias, tal vez no altruistas, o sea, pero en consecuencias, o sea, que ayuden a la mayoría cuando el interés, o sea, y el objetivo y la motivación, ¿no? O sea, era como beneficiarse a uno mismo. Pero si yo hago, no sé, una empresa de coches o de... no sé, ¿no? O sea, o de ropa, o de autos, o de celulares, o de algo que no existía antes, pues, o sea, lo hago, o sea, a lo mejor para mí, ¿no? O sea, a lo mejor solamente quiero yo, o sea, vivir de algo, o quiero yo disfrutar, o sea, de lujos o de lo que sea, pero pues mira, les estoy dando esto, ¿no? O sea, escribo tantos libros, o sea, o realizo tantas pinturas, o lo que sea, ¿no? Entonces, finalmente es como, pues todos ganamos, o sea, yo tengo algo que ofrecerte, o sea, y tú tienes algo que ofrecerme. O sea, yo te ofrezco algo que aceptas tomar, o sea, y yo gano algo que quiero tomar, ¿no? O sea, entonces, se siente, o sea, que hay ahí, o sea, como pues justo un beneficio mutuo y otros, ¿no? O sea, también se siguen, pues produciendo, o qué más podemos hacer, cómo más, qué más te puedo dar, o sea, o qué más puedo aportar, a lo mejor no a ti, pero a otros, ¿no? O sea, entonces, siento que hay, o sea, como ese interés, o sea, también en donde, por ejemplo, sea igual, o sea, los mismos presos, o sea, pueden decir, o sea, a lo mejor inicialmente, no, o sea, en algún punto es como de, no, pues, pero piensa en el maestro y lo que sea, pero a lo mejor inicialmente, o sea, era como, pues, nada más lo hago porque a mí me gusta, ¿no? O sea, esto, o porque es mejor que estar pelando cebollas, ¿no? O sea, o alguna otra actividad en la cárcel. A lo mejor, o sea, hay como ese interés egoísta. Pero justamente, o sea, o sea, ese interés egoísta de que pues prefiero esto a las cebollas, o sea, haces que otros se beneficien, o sea, también por esa decisión, porque necesitan a un quinto actor, o sea, o porque lo que sea. Entonces, y siento que sí les ayuda, ¿no? O sea, como en sus vidas personales este maestro. Entonces, también, o sea, no hay como tal, o sea, este viaje del héroe en su caso, pero también, o sea, creo que permite, o sea, reflexionar de, bueno, o sea, y es malo que sea así de egoísta, no ha ayudado, no va a seguir ayudando, o sea, como por esto. Entonces, y también, o sea, el desenlace de la película, o sea, creo que es discutible, o sea, también como que tan... Hay un punto tal vez más que eso, o sea, porque se puede discutir como en términos legales
y en cuanto a que el beneficio que puede recibir la sociedad o el daño, porque estos presos no presos estén fuera. Porque obviamente, o sea, la película, o sea, los humaniza, ¿no? O sea, también a través del trabajo, o sea, la película también los ve primero como actores antes que otra cosa. Creo que también hay algo, o sea, ahí interesante, o sea, respecto a la traición, que no es como tal el punto de la película, pero de sentir, o sea, de ser un equipo y donde todos los integrantes, ¿no? O sea, están comprometidos con un trabajo y si se sale uno o se salen todos, eh, o sea, en este caso creo que la película uh, justo logra crear un contexto lo suficientemente extremo en donde entiendes, o sea, que los personajes hayan tomado esta decisión, o sea, en donde obtienen algo y quieren más de ese algo y lo reciben, pero después se va a acabar. Entonces es aceptar que se acabe o hacer algo, o sea, por tener más de eso. Entonces, y pues la película también, o sea, muestra como sus personalidades y qué tan extremos pueden ser cuando se molestan o se enojan o se frustran. Y entonces parece, o sea, también la película lo justifica de esa forma, en donde no es, o sea, como un mal tan grave, ¿no? O sea, los personajes tienen, ¿no? O sea, recomendablemente, o sea, que elegir entre el mayor de dos bienes o el menor de dos males. Entonces eso causa muchísimo dolor, o sea, a uno de todo el equipo, o sea, al maestro, al que les dio toda esta oportunidad. Y sin embargo creó la posibilidad, de hecho, de una nueva obra que inconscientemente, o sea, fue aprovechada esta oportunidad. Y creo que es pasar, o sea, de la desesperanza a la acción que abre, o sea, una, una esperanza nueva. Entonces, porque al final, o sea, él tiene reconocimiento, él se para en un teatro después de 4 años, ¿no? O sea, que dice que no estuvo, o sea, entonces, justo, o sea, la película también, o sea, por eso creo que es como tanto este optimismo y por eso es el triunfo, un triumph. Uh, Además del triunfo, o sea, de la actuación, o sea, o de la obra de Godot con con estos actores, o sea, es también porque termina, o sea, como un triunfo. Entonces, eh, cuando pudimos ver, o sea, un desastre, ¿no? O sea, y desesperanza y penumbra, ¿no? O sea, y dolor, o sea, es también hacer surgir algo positivo a través del dolor. Y como al final un poco, o sea, no hay resentimientos entre los personajes, o sea, lo cual, este, o sea, todos aplauden y la última interacción que hay, o sea, como entre el director y sus actores, o sea, uno de ellos, es como, o sea, aplauden por ti, o sea, le dice, aplauden por ustedes, ¿no? O sea, entonces es como, o sea, todos eran ingredientes necesarios, ¿no? O sea, para este resultado. Y supongo que normalmente, si no siempre es así.